Bueno, queridos hermanos, estamos celebrando a San Héctor Valdivieso, este primer santo nacido en territorio argentino, hijo de padres españoles que emigraron a la Argentina y que luego regresan nuevamente a España, y que es hermano de La Salle, hermano lasallano, hermano dedicado especialmente la congregación a la educación católica, a la educación cristiana, al acompañamiento a los más pobres. Y qué hermosa la vida de San Héctor, junto con también los otros hermanos que fueron martirizados ese mismo día, y junto también con un sacerdote palotino, que todos son ejecutados, fusilados y sepultados en una fosa común, que siempre a San Héctor le quedó ese anhelo de poder regresar a la Argentina, ¿no? Le quedó así como un deseo de volver a la Argentina o a Brasil, dice que era su deseo, para poder evangelizar, seguir anunciando la buena noticia y ejerciendo su vocación, que era precisamente también la docencia. Bueno, esta situación que se vive en España, tan triste, tan dolorosa, que va abriendo las puertas a lo que luego va a ser la Guerra Civil Española, donde dejó tantas víctimas, tantos muertos, y este odio que se despertó a la fe en ese momento, y tanta cantidad de gente que decidió entregar su vida dando testimonio por el Señor. Y que la primera lectura que hemos escuchado, que corresponde a la primera carta del apóstol San Juan: el que cree en Jesús, el Cristo, ha nacido de Dios, y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. Y que la señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Esto se hizo carne en San Héctor, porque él vivió su vida conforme a la voluntad de Dios, queriendo vivir ese proyecto de Dios en su vida, pero también transmitiéndolo a los demás. Le costó la vida a él, a ese grupo de hermanos, pero teniendo la certeza de que se vence al mundo cuando se cree en Jesús, el Hijo de Dios. Qué gran enseñanza que nos deja también para cada uno de nosotros en medio de las tribulaciones, de las situaciones que vivimos, a veces situaciones dolorosas, tristes, incomprensibles, que nos llegan al extremo de dar la vida, como pasó con San Héctor y los compañeros mártires, pero que muchas veces también nos tenemos que ir desangrando de a poquito por querer ser testigos del Señor. Nos tenemos que pedir al Señor esa gracia de la valentía, la fuerza, el coraje, la osadía, que es propio de esa confianza en el Señor y de esa apertura al Espíritu Santo para que actúe, obre en cada uno de nosotros y podamos ser nosotros con nuestras vidas los testigos que anuncian esa pasión, muerte y resurrección del Señor, sabiendo que ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte tienen la última palabra, sino que quien tiene la última palabra es el Señor, que venció a la muerte con su resurrección y que entregó su vida para salvarnos a cada uno de nosotros, que pagó con el precio de su sangre, de su anonadamiento, de su vaciamiento completamente, porque Jesús se entregó totalmente. Entregó su sangre, entregó el agua en el momento de la cruz, ¿no? Recordamos, entregó su madre y entregó su espíritu, es decir, Jesús se vacía completamente, como nos recuerda el apóstol San Pablo, y da su vida
por amor a cada uno de nosotros. Bueno, qué lindo que nosotros podamos experimentar siempre en nuestra vida ese amor del Señor. Hemos también dicho en el Salmo, tus manos, Señor, qué confianza la de San Héctor, la de este grupo, qué confianza de que es en la capilla cuando vienen los apresan y los llevan a todos detenidos. Qué confianza, sabiendo que seguramente eso ya se sabía que les iba a pasar, no les debe haber sorprendido de un día para otro. Qué confianza de poner en las manos del Señor y aceptar la voluntad. Pero también para nosotros es muy importante aprender nosotros a confiar en el Señor, a abandonarnos, a dejar siempre en sus manos, a no tener miedo. Esto que en el Evangelio lo hemos escuchado 3 veces, lo repite. En estos poquitos versículos, 3 veces se repite la misma expresión. No teman, no tengan miedo, no teman. Es natural que tengamos miedo en determinadas situaciones o circunstancias de la vida. Es natural, es normal, es lógico. El miedo, ¿qué hace? Nos preserva, nos hace estar en guardias, nos hace estar atentos ante un inminente peligro. Es lógico que en ese momento tengamos miedo y es para que reaccionemos, para que nos cuidemos. Pero a veces nosotros podemos generarnos miedos que son miedos de situaciones que ni siquiera sabemos que van a pasar. Muchas veces tenemos miedos que son imaginarios, que eso no significa que no puedan ser reales en el futuro. Pero tenemos que tener confianza, porque el único tiempo que Dios nos está dando para vivir es el hoy, es el aquí, es el ahora. Y eso es importante que lo vivamos intensamente. Hay que estar muy atento, porque a veces, por esos miedos, que son tal vez miedos al futuro, miedos que ni siquiera sabemos si van a pasar o no van a pasar, nos hacen perder, nos están robando la hermosísima oportunidad de vivir intensamente el presente. Y eso es una pena. Es natural que tengamos miedo, pero tenemos que estar atentos a que ese miedo no nos paralice. Vieron que a veces hay gente que queda paralizada, ¿no?, ante el miedo, porque eso es lo que tiene el cuerpo. Pero bueno, no tener miedo, tener confianza en el Señor. Es fuerte lo que dice Jesús. No teman a lo que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es decir, nosotros somos mucho más que el cuerpo. Somos cuerpo y alma. Nuestra alma, nuestro espíritu es algo que nos ha regalado Dios. Y a eso es también lo que tenemos que estar atentos, porque lo tenemos que cuidar. Y porque tenemos que pedir al Señor la gracia de poder vivir la voluntad de Dios, de poder identificarnos con el proyecto de Dios, poder cristificarnos, esta palabra que es ir haciéndonos nosotros también otros Cristos, como dice también el apóstol San Pablo: soy yo, mas no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Es decir, Cristo vive en mí, me voy identificando con Cristo y voy haciendo las mismas acciones que Cristo. Por lo tanto, el reino de Dios se comienza a instaurar aquí y entre nosotros a medida que yo me voy identificando con Cristo. La identificación con Cristo siempre va a llevar a la acción, al compromiso. Tenemos el ejemplo de estos 2 grandes santos que son patronos de esta capilla. Hoy celebramos a San Héctor Valdivieso. También tenemos al cura Brochero. Ambos, los dos. Estos 2 grandes ejemplos que tenemos, con 2 vidas tan distintas y tan diferentes. Alguien que se entregó su vida en la educación, que muere mártir, muere en España,
el cura Bronchero, cordobés en las sierras de Córdoba, a lomo de mula, la evangelización con los pobres, con los criollos, un lenguaje cercano a la gente, el compromiso evangelizador tan grande, los ejercicios espirituales. Fíjense qué vidas tan distintas, pero sin embargo un mismo proyecto: hacer carne la voluntad de Dios, vivir esa voluntad de Dios por medio de la santificación. ¿Y la santificación en qué consiste? En lo pequeño, en lo simple, en lo cotidiano de todos los días, querer hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos invita en el Evangelio a la confianza. Pone el ejemplo de algo muy simple, de los pájaros, como también de este conocimiento que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Dios no permite que un pájaro le pase algo. No se vende un par de pájaros por unas monedas, sin embargo, ni uno de ellos solo cae en tierra sin con el conocimiento o consentimiento del Padre. Ustedes también tienen hasta los cabellos de su cabeza contados, y ustedes valen mucho más que muchos pájaros, dice el Evangelio. Entonces, también abrirnos a la voluntad de Dios, de sentirnos cuidados, protegidos por el Señor. A veces, en medio de situaciones que vivimos, nos cuesta, es difícil. En el momento del dolor, de la enfermedad, de situaciones que vivimos, de la falta de trabajo, de problemas económicos, o problemas en la familia, o con los hijos, con los nietos, tantas cosas que estamos pasando. Ni hablar la pérdida de un ser querido. A veces nos cuesta experimentar esa presencia del Señor, pero tenemos que pedir al Señor la gracia de la fe para poder descubrir que Él siempre está junto a nosotros, que Él es el que nos sostiene, que nos anima, que nos da fuerzas. Por último, el Evangelio dice del reconocimiento abierto ante los hombres, y que aquel que me reconoce ante los hombres será reconocido ante el Padre que está en el cielo. Bueno, tenemos que pedir al Señor la gracia de poder nosotros ser testigos, dar testimonio con nuestra vida, no tener miedo, aunque a veces haya personas que no les guste, aunque a veces haya personas que se incomoden con nosotros. Dar testimonio, ser nosotros los testigos de lo que Dios hace en nosotros y también entre nosotros. Ser los testigos, hace mucha falta esto, especialmente en estos tiempos. Testimonio de verdad ante tanta confusión, ante tantas mentiras, ante tanta mezcla de tantas cosas que tenemos. En ser testigos de la verdad, ser testigos de la luz en medio de tanta oscuridad que hay, en medio a veces de tanta confusión, de tantas cosas que hacen daño, que perjudican, que atan. No, ser testigos de la luz, ser testigos de la misericordia, especialmente con aquellos que más sufren, con aquellos que tal vez se han equivocado en la vida, con aquellos que han desviado el rumbo. Ser testigos de la misericordia, del perdón de Dios, que nosotros también podamos transmitir y dar ese perdón, palabras de consuelo, de aliento. Ser testigos de la alegría en medio de tanta tristeza, a veces de gente que ha perdido el rumbo, que no sabe qué hacer, que está amargada, que está encerrada, ensimismada. Por nosotros ser testigos de la alegría, de que el Señor es la causa de la alegría, y de esa alegría que nada ni nadie nos la podrá quitar. Bueno, pidámosle al Señor hoy en este día, por intercesión de San Héctor, cuya fiesta estamos celebrando, nos conceda esa gracia
en la medida de nuestras posibilidades, de lo que cada uno de nosotros vive, de lo que cada uno de nosotros es, que podamos ser nosotros los testigos del Señor, que no tengamos miedo, que tengamos coraje, que tengamos valentía, que tengamos confianza, siempre en poder depositar nuestras vidas en las manos de Dios, como lo hizo Él. Y así sea.